Hubo miles de tragedias envueltas en la obsesión por el rating. Esa supuesta búsqueda de la verdad terminó marcando para siempre a las sociedades que la consumieron. En Gone Girl, David Fincher recrea toda esa bestia negra mediática, la disecciona y canaliza a una antagonista tan perversa como eficaz, obligándonos a enfrentar la oscuridad debajo de nuestra propia piel, y tal vez nos revele algo incómodo. El monstruo más peligroso no es el que se esconde en las sombras, sino el que sabe sonreír a la perfección cuando se encienden las cámaras. Para entender a esta protagonista, debemos recorrer las piezas que la construyeron. Un viaje a través de algunos condimentos nostálgicos y otros trágicos que ensamblaron la mente de Amy Dunn. Acaricias tiernamente a la persona que te hizo inexistente. Un gesto de amor claustrofóbico. Lo sabes. Deambulas como un zombi sediento de morbo por los recovecos más profundos de tu conciencia. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué nos hemos hecho mutuamente? ¿Qué nos depara el futuro juntos? Estas son preguntas que se hace Nick para tratar de entender por qué su esposa se transformó en un monstruo sociópata. Él no estuvo presente en esa génesis, pero recibió el impacto tardío. Las mentes retorcidas rara vez nacen de la nada. La mayoría de las veces son fabricadas. Y en el caso de Amy Dunn, su naturaleza destructiva no fue engendrada en el silencio, sino que fue publicada, editada y vendida en libros. Para entender el nivel de sociopatía de Amy, tenemos que desandar la zona cero de su conciencia. Sus propios padres, Brand y Marybeth, ambos psicólogos, utilizaron la vida de Amy como materia prima para los libros infantiles de Amazing Amy, pero con un giro profundamente destructivo. La versión de papel siempre, invariablemente, superaba la línea real. No era simple inspiración, era un constante recordatorio de su insuficiencia. Si la Amy de carne y hueso abandonaba el violonchelo por frustración, la asombrosa Amy del libro se convertía en un prodigio musical. Si la Amy real perdía a su perro, a la Amy de la ficción le regalaban uno nuevo y le enseñaban trucos perfectos. El trauma de Amy no nace de la violencia, lo hace a través del abuso de un estándar inalcanzable. El amor de sus padres era condicional, solo existía si ella lograba encarnar a la perfección un ideal irreal. Creció percibiendo a sus padres como figuras frías que la veían como un objeto de inspiración más que como una hija. Esto le impidió desarrollar vínculos emocionales profundos, enseñándole que las relaciones son transaccionales y superficiales. El resultado de esta tortura psicológica fue una desconexión emocional absoluta. Amy dejó de existir como ser humano para convertirse en su propia editora. Aprendió a disociarse. Aprendió que la vida no se experimenta, se actúa. Se transforma en un personaje que moldea su personalidad según lo que el público, sus padres, la sociedad, su esposo, exige consumir. Por eso su matrimonio con Nick nunca fue una relación, fue una puesta en escena. Y cuando él rompió la ilusión y dejó de seguir su guión, Amy hizo lo único que sus padres le enseñaron a hacer desde la cuna. Agarró el lápiz, borró el personaje defectuoso y reescribió la historia a su medida, sin importar cuánta sangre tuviera que usar como tinta. Hay algo en esta peli que siempre me lleva a The Truman Show. Amy, como Truman, siempre fueron controlados por externos. La diferencia radica en que ella, al crecer, entiende este mecanismo y lo adopta como forma de vida. Y Truman, en cambio, desconoce el método que lo rodea. Es un espectador ciego de su propio reality. Su lucha es por la libertad, romper el cielo de cartón piedra para salir a la realidad. Ambos, protagonistas de una narrativa morbosa y trágica. El mundo entero mira a Truman, los espectadores en los bares, en la bañera, en las oficinas, todos lo aman porque lo ven crecer. Es una mirada tierna y paternalista. Del otro lado, el mundo entero mira a Amy y a Nick, pero la mirada es de juicio y de sed de sangre. Los espectadores de la televisión en Gone Girl son los mismos personajes que veían a Truman, pero aquí el morbo ya no es tierno, es destructivo. Amy sabe que si ella presenta una tragedia, el público se sentirá moralmente superior al consumir su dolor. Al final, Truman logra escapar de esta esfera artificial. Lo hace como un impulso incontrolable ante la búsqueda de algo verdadero y real. Amy se vuelca hacia otro rumbo. Es la Christoph de su propio reality. Cerca de la Navidad de 2002, Lacey Peterson, embarazada de 8 meses, desaparece sin dejar rastros en California. Su esposo, Scott, asegura haber pasado la mañana pescando en la bahía de San Francisco. Al principio, es el relato de una tragedia, pero la frialdad de Scott, que evita la prensa y sonríe en las vigilias, levanta sospechas. El giro llega al mes siguiente. Una mujer llamada Amber Frey confiesa ser la amante de Scott. Lo más macabro es que semanas antes de la desaparición, él ya le había dicho que su esposa estaba muerta.
Los cuerpos de Lacey y de su bebé nonato aparecen en la orilla, exactamente en la misma bahía donde Scott afirmó haber ido a pescar. Acá tristemente la realidad, una vez más, es teñida por el horror. Lacey Peterson fue una víctima real y trágica. Poco después, Scott es arrestado intentando huir a México, con el pelo teñido de rubio, equipo de supervivencia y miles de dólares en efectivo. Una fuga fallida que terminó de sellar su destino. Scott fue condenado por asesinato en primer y segundo grado en 2004. El caso de Lacey Peterson nos demostró cómo la sociedad devora a la víctima perfecta. Como alguien que fue obligado a vivir en una ficción desde la cuna, Amy aprendió que la mejor forma de operar en el mundo adulto era diseñar su propio avatar. Así parió su propia obra maestra, la máscara de la chica genial. Pero no nos equivoquemos, adoptar esta personalidad calibrada milimétricamente para complacer las fantasías y expectativas del hombre moderno no era un acto de sumisión, era un mecanismo de caza. Amy se convierte en el espejo ilusorio donde los hombres ven reflejada su propia grandeza, logrando que bajen la guardia para poder tener el control absoluto de la narrativa. Y es exactamente en esa red donde cae Nick Dunn. Sin embargo, la verdadera tragedia de este matrimonio no es que Amy fuera una farsante, es que ambos lo eran. La dinámica entre ellos es la colisión de dos vacíos. Nick se enamoró de una fantasía complaciente que no le exigía nada, y Amy se enamoró de la versión idolatrada de sí misma que veía a través de los ojos de él. Ninguno de los dos tenía profundidad afectiva real, estaban casados con personajes. Por eso, cuando la vida real los golpea, la crisis económica, la pérdida de los empleos, la mudanza forzada, la ilusión colapsa por completo. Su intolerancia conjunta a la frustración hace que el teatro se desmorone. Nick se vuelve apático, perezoso y resentido al descubrir que su trofeo exige esfuerzo. Y Amy descubre que el protagonista que ella misma eligió ha dejado de seguir sus instrucciones. Cuando un matrimonio tóxico colapsa, el resto del mundo, en general, contrata abogados y firma divorcios. Amy Dunn dirige, produce y protagoniza su propia desaparición. Aquí es donde su obsesión clínica por el control alcanza su punto máximo, y funciona a la perfección por una sola razón: su déficit absoluto de empatía. Para Amy, la humanidad no existe, las personas no tienen alma, miedos ni autonomía, son utilería, son simplemente peones o personajes secundarios que deben cumplir una función narrativa en su guión. La vecina ingenua no es una amiga, es la herramienta de exposición. Los padres en duelo son la campaña publicitaria perfecta, y la policía es solo un vehículo para llevar la historia a los medios. Amy calcula el volumen de sangre derramada en la cocina según su propio peso corporal, quema sus tarjetas, falsifica años de confesiones en un diario íntimo y orquesta una escena del crimen diseñada no para los peritos forenses, sino para las cámaras de los noticieros. Su furia sociópata se desata porque Nick la obligó a interpretar a la cool girl y luego él mismo dejó de interpretar a su contraparte, el marido encantador y esforzado. Para una narcisista que ve la vida como un guión que ella dirige, que su coprotagonista abandone el personaje es una ofensa que se castiga con la muerte, o peor aún, con la destrucción absoluta de su imagen pública. El caso de Sherry Papini es otro que comparte paralelismos escalofriantes con la protagonista de Gone Girl. Ambas siguieron un mismo y perturbador manual de manipulación. En la ficción, Amy se golpea con un martillo y usa una botella para simular un abuso. En la realidad, Sherry pasó 3 semanas escondida, fingiendo un autosecuestro, matándose de hambre, golpeándose contra muebles y haciendo que le quemaran la piel con un hierro. Sabían que el daño físico blindaría la mentira. Ambas encarnaban a la víctima perfecta. Entendían que la sociedad y el FBI se volcarían ciegamente a rescatarlas. Mientras Amy intentó incriminar a su propio esposo, Sherry, en cambio, 22 días después de su supuesta desaparición, regresó, y fue más destructiva apelando al prejuicio racial. Inventó a 2 secuestradoras hispanas, el chivo expiatorio perfecto para alimentar los miedos de su comunidad. La genealogía genética rastreó evidencia en su ropa hasta el exnovio, que la ayudó a esconderse. ¿A quién les hace recordar esto? Así, la mentira cayó, y la víctima perfecta terminó condenada a prisión federal. A diferencia de Papini, cuyo teatro colapsó por un simple rastro de ADN, el relato de Amy Dunn es intachable. Su manipulación es tan perfecta que trasciende el crimen y se convierte en un símbolo retorcido. El fenómeno de la female range no es simplemente una tendencia pasajera en redes sociales. Es una respuesta cultural profunda al agotamiento histórico del arquetipo femenino en el cine y la televisión.
Durante décadas, las mujeres en los thrillers se limitaban a dos roles: la víctima inmaculada que debe ser salvada o la villana irracional impulsada por los celos. Amy Dunn rompe ese paradigma y lo construye a su imagen y semejanza. Su famoso monólogo de la Cool Girl es mucho más que un momento viral, es un manifiesto sociológico. Amy le pone en palabras a la fatiga performática, esa presión sistémica de convertirse en el accesorio perfecto, de amoldar el cuerpo, los gustos y la personalidad solo para complacer la mirada masculina. Por eso, cuando Amy decide destruir a su marido, el público no aplaude la psicopatía, aplaude la destrucción deliberada de esa fachada. Es una rebelión oscura y retorcida contra la obligación de ser complaciente. Y aquí entra lo que llamamos el morbo inteligente. Históricamente, siempre le permitimos a los hombres ser antihéroes fascinantes. Aplaudimos a Walter White fascinados por su descenso a la oscuridad. Eran monstruos moralmente repudiables, pero intelectualmente magnéticos. Nuestra antagonista reclama ese exacto lugar. Retrocediendo unas décadas, en los 90, un thriller psicológico, Catherine Trammell en Bajos Instintos, fue antecesora de esta narrativa de rabia y control femenino. Al igual que Amy, Catherine es una escritora que convierte la literatura en un arma letal. Escribe novelas que calcan los crímenes de la vida real, paralizando al sistema judicial porque entiende una regla de oro: quien controla la narrativa, controla la realidad. Ambas retuercen las expectativas tradicionales que la sociedad les imponen para aniquilar a quienes intentan controlarlas. Conocen los miedos de su época. Mientras Amy explotó la fragilidad inofensiva de la esposa perfecta, Catherine desató una sexualidad depredadora, haciendo del deseo masculino la debilidad absoluta de sus captores. Como una oscura ironía del cine, ambas destruyen a un hombre llamado Nick. Ambos comienzan creyendo tener el control, arrogantes y confiados, y terminan siendo reducidos a simples marionetas que aceptan someterse a la mujer que los arruinó. Ni el director de Bajos Instintos ni Fincher le dieron al público el alivio moral de ver a la villana castigada. Si Catherine Trammell abrió el camino con un picahielos, Amy Dunn lo pavimentó décadas después, sonriendo frente a las cámaras. El triunfo absoluto e impune sobre un sistema que intentó domesticarlas. Como vimos, esta historia no es una exageración de Hollywood, es un reflejo exacto de cómo operan los medios, y en Argentina lo hemos consumido en vivo y en directo. El caso Pomar en 2009 nos demostró la tesis más oscura de David Fincher en el film. Los medios aborrecen el vacío narrativo. Cuando la familia Pomar desapareció durante 24 días sin dejar rastros, los canales se quedaron sin historia. Así que decidieron inventar un thriller psicológico. Acusaron al padre, Fernando, de asesinar a toda su familia. Le inventaron deudas narco y diseccionaron sus fotos en peajes para construir el arquetipo del esposo monstruo. Inventaron un circo macabro manchando el honor de una víctima fatal con el único fin de mantener a la audiencia anestesiada frente a las pantallas. Hasta que la burbuja de la ficción colapsó. La familia apareció a un costado de la ruta. No hubo crimen pasional, ni mafias, ni un escape brillante. Fue un simple, trágico y banal accidente de tránsito. ¿Será que estamos tan enfermos de morbo que preferimos aplaudir el nacimiento de un monstruo de película antes de aceptar que el universo, a veces, es simplemente caótico e indiferente? Que algo quede claro: cuando Amy decide volver a casa, no hay redención ni amor renacido. Regresa por una razón mucho más siniestra. Al ver a Nick en televisión pidiendo perdón y fingiendo ser el esposo devoto, descubre que él, finalmente, ha aprendido a recitar sus líneas. Se ha rendido el guión. Y como toda directora obsesiva, Amy vuelve para adueñarse de su obra maestra. Su regreso es el trofeo máximo. Ya no necesita verlo muerto en la silla eléctrica. Ha logrado algo mucho más perverso. Lo ha domesticado a través del terror puro. El parpadeo es ante todo una concesión biológica, un recordatorio de nuestra propia fragilidad. Cerramos los ojos para protegernos, para escondernos una fracción de segundo del mundo exterior. Es un acto de vulnerabilidad. Pero, ¿qué ocurre cuando el monstruo decide dejar de esconderse? La secuencia donde se bañan juntos tiene una particularidad interesante. Amy no parpadea en toda la escena. El agua cae, arrastrando la sangre de un sacrificio necesario. La maquinaria perfecta de su psicopatía no cede un milímetro. No hay dolor, no hay shock, no hay humanidad. Nick la observa, asfixiado por el terror absoluto frente a la persona que creyó conocer. El pánico de entender la verdadera naturaleza de quien duerme a su lado lo paraliza por completo. Amy nos mira a nosotros, mira a Nick y deja claro una sola cosa: he vuelto y no vas a poder cerrar los ojos nunca más. Acaricias tiernamente a la persona que te quiso inerte, un gesto de amor claustrofóbico. Lo sabes, deambulas como un zombi sediento de morbo por los pasillos más oscuros de tu conciencia.
¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué nos hemos hecho mutuamente? Estas son preguntas que se hace Nick para tratar de comprender por qué su esposa se convirtió en un monstruo psicópata. Tal vez Nick es el reflejo de todos nosotros, que observamos, consumimos y nos atraen los monstruos vestidos y enmascarados en rating. Y como él, al final acá estamos, a pesar de todo nos quedamos, rodeados de morbo. Nick en busca de saciar las expectativas de Amy. ¿Y nosotros? ¿Qué buscamos saciar? ¿Qué pasa por nuestras mentes? ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Qué nos hemos hecho? Y fundamentalmente, ¿qué nos depara el futuro? Para despertarme de mi insensato sueño, para advertir que mi existencia anterior había terminado, como una estúpida etapa preparatoria, y que ahora debía enfrentarme con la realidad.